Muy bien, yo diría que somos los que estamos, los que no estén, pues no sé, guerra, muerte con cuchillo, lo siento mucho. Javier y yo estamos recorriéndonos España entera presentando este libro, cazadnos por ahí. Cazadnos. Pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí en la enésima charla del panel mitológico de este año. Estamos felices de la vida, estamos agotados pero contentísimos de que este año estemos pudiendo hacer tantas actividades relacionadas con mitología, con folclore y con todos estos bichos y monstruos tan extraños que tanto nos gustan y de lo que somos tan frikis. Y hemos venido aquí a hablar de Breve viaje por la España de las brujas, este libro que hemos hecho entre Javier Prado y yo. Para quien no nos conozca, ambos somos ilustradores que hemos acabado escribiendo y dedicándonos a buscar más información sobre estos temas de folclore, mitología, leyendas, sobre todo dentro de la península ibérica. Nos gusta mucho, se ha escrito, pero llega poco, así que tenemos que documentarnos más. Y documentándonos sobre esto acabamos haciendo libros. Y luego nos liamos y, bueno, en fin, acabamos haciendo cosas. Tenéis aquí Monstruos Ibéricos de Javier Prado, Asustaniños españoles ilustrados, maravillosos. Y yo tengo el Bestiario de Tierra y Tinta, que es mitología de España en sus idiomas, sin separar folclore de idioma. Y acabo de coordinar la antología Salir del Camino, que son cuentos de hadas queer ambientados en el folclore español. Pero hemos venido aquí a hablar de Breve viaje por la España de las brujas, que es este kilo 200 de libro, nuestro bebé, francamente. Y bueno, Javier, empieza tú contando cómo puñetas nos metimos en esto. Sí, bueno, hola a todos, muchísimas gracias por venir. Pues mira, además como estamos en un panel, en una actividad que realmente no es ni presentación, pero tampoco una charla, es un híbrido intermedio raro y siniestro. Extraño, listo a los extraños. El libro este surge, como ha comentado Clara, los dos nos dedicamos al tema del folclore, nos seguimos por redes y tal. Y un día Clara hizo una ilustración muy chula, que bueno, la podríamos proyectar en otro momento, pero complicado, la buscáis, exactamente, que es una bruja sobrevolando la laguna de Cernégula, que tú vives en un pueblo, eres oriunda, podríamos decir, o que tu patria espiritual es un pueblo cercano a esa zona, en la que era una zona que durante mucho tiempo se asoció a los aquelarres de las brujas. Y yo vi la ilustración súper chula y con las brujas, las puestas de sol, el atardecer y tal. Y dije, oye, molaría hacer algo de bruja, ya que los dos habíamos leído nuestros respectivos libros. Y Clara me dijo, vale, pues vamos a hacerlo ya. Y yo, que soy mucho de tirar la piedra y esconder la mano, me quedé así un poco desubicado. Pero dije, venga, vale. Y aquí lo acabamos sacando por Berkami, por crowdfunding. Y luego hemos tenido la gran suerte de poder sacarlo otra vez con la editorial Sugar, para que cualquiera que se perdió ese Berkami pudiera conseguirlo, que de hecho está por ahí el editor, así que se lo agradecemos muchísimo. Ha quedado espectacular el libro, con unos acabados preciosos, brujeriles y arcanos. Y bueno, y el libro, un poco la idea era, porque libros sobre brujas en España, aunque parezca que no y cueste encontrarlos, pero se han escrito mucho. ¿Qué ocurre? Había varias problemáticas, podríamos decir, con este tipo de libros, que o bien eran libros muy buenos y con muchísima información y escritos por gente que se ha dedicado a recorrer el terreno, investigar los archivos históricos, etcétera, pero eran muy difíciles de conseguir. Igual se hizo una tirada súper pequeñita sacado directamente por una universidad o por una caja rural de un pueblo o por lo que fuera, y eran libros los típicos que te encuentras en Iberlibro y te cuestan eso, un riñón y tu primogénito, y son complicados de encontrar. Esto es una constante en folclore, o sea, tanto de artículos académicos, cosas súper especializadas, un recopilatorio de los carnavales de la zona. El Ayuntamiento de Villaconejos, junto con Caja Rural, edita 3 ejemplares en 1991, y si alguien quiere volver a leerlo, es su puñetero problema. Nunca más se supo, lo cual es una pena, porque se ha hecho ese esfuerzo del libro y de repente ya no llega más público. Esa es una problemática. Luego también estaba el tema de que había muchos, o el libro trataba directamente sobre una comunidad autónoma. Es decir, brujería en Asturias, brujería en Andalucía o hechicería en Castilla-La Mancha, había muchos así, pero había muy pocos, por no decir casi ninguno, algunos hay, pero en otro estilo, que trataran el conjunto de, podemos decir, España, la península y las islas en general, ¿no? Y tercero, siempre o normalmente hablaban o de la parte legendaria, es decir, aquelarres, vuelos, cuentos populares, etcétera. Todo lo que entra en el se dice que. Exactamente, o tratan únicamente la parte histórica, es decir, los juicios tanto de la Inquisición como de la justicia civil, las leyes que se promulgaron contra las brujas, cómo era la hechicería popular urbana, que sí hubo muchos casos de hechiceras en España, pero había pocos que aunaran esos dos conceptos.
Y a nosotros nos parecía muy importante aunarlo porque es lo que lo decimos siempre, ¿no? Los duendes, los gigantes, las sirenas, realmente pues no se encuentran registros históricos de ellos, por lo menos, pero de las brujas, aunque sí son seres de leyenda, a nivel histórico es verdad que se persiguió a muchas personas y se creyó en ellas hasta el punto de realizarse leyes contra ellas, ¿no? Entonces nos parecía que el folclore no se podía separar de la realidad porque sin el folclore previo que había no se puede entender por qué ocurrieron todos esos sucesos históricos, y sin esos sucesos históricos no se puede entender cómo el folclore evolucionó hasta la imagen que tenemos hoy en día de la bruja, ¿no? Que también es muy particular, una cosa muy concreta, pero que no se parece demasiado a lo que fue la bruja, por lo menos en España. Efectivamente. Y esto es una cosa que pasa mucho en folclore y en leyendas y mitología en general, pero este es, en mi opinión, el mayor caso, el mayor exponente de si no uno no entiendes lo otro. Es decir, el contexto cultural es algo que siempre merece la pena. Te dicen, bueno, esto de aquí es una bruja de tal, esto es un demonio de tal, esto es una persona que se convierte en no sé qué. Pueden ser conceptos muy similares, pero diferentes culturas lo van a ver de diferentes maneras. En el caso de la brujería estamos hablando de gente que es acusada de brujería, gente que tiene muy en su día a día la creencia en las brujas, pero una evolución de todo el concepto de la bruja en sí, que es muchísimo más radical de lo que vemos en otras criaturas, porque en otros seres mitológicos, legendarios, podemos ver pues un arquetipo que va teniendo diferentes variantes, o que se repite, o que se mezcla con otro, y puede tener sus variantes a lo largo del tiempo, pero en el caso de la bruja es un salto a la realidad, y esto es bastante gordo, porque estamos hablando de un ser que en su versión primigenia, digamos, no era humana, no tenía nada que ver. O sea, decimos bruja ahora, vale, gorro picudo, nariz ganchuda, estereotipo antisemita, la cazuela, el gato, el pelo verde, la piel verde de la Technicolor, vale, sabemos lo que es una bruja. Esto hace 1200 años no tenía nada que ver con una persona. Existen diferentes conceptos y diferentes nombres. Tenemos una bruja, una hechicera, tenemos el concepto de una bruja sobrenatural, el concepto de una bruja que hace aquelarres, que se reúne con el diablo, que trabaja en conjunto con más brujas, que esto es una diferencia también importante. Y vamos a tener a lo largo de más de 1000 años de historia un baile entre conceptos y nombres que los mismos se van intercambiando, con lo cual es muy difícil definir esta idea. Y esto es una de las cosas que os podéis encontrar en el libro y que hay que ir poco a poco. Es de, pero ¿esto es una bruja? ¿O una sorguiña es una bruja? ¿O una amiga, una bruja es lo mismo? Sí, no, porque se van intercambiando un montón. Pero por volver un poco al principio, una de las primeras variantes que nos encontramos de esto viene a ser la bruja sobrenatural tirando a lo que hoy en día es el territorio español y dentro de la península ibérica, el Pirineo. El Pirineo es uno de los lugares de Europa donde el folclore de la brujería está más enraizado y podemos encontrarlo como una constante. Julia Carreras, que aparte de que somos unos hooligans de su trabajo, es una señora que sabe una barbaridad de esto y la tenéis en la bibliografía del libro. Tiene un concepto muy bueno para definir esto, que es que la brujería es endémica y la brujomanía es epidémica. La brujería, la creencia en la brujería y la bruja de cuento es endémica en algunos territorios, pero la brujomanía corresponde a diferentes episodios en los que decidimos por contexto, no vamos a meternos en el contexto porque si no aquí nadie cena, la bruja decimos que es real, la perseguimos y eso es la brujomanía. Y esto son ideas completamente diferentes porque por un lado tenemos una creencia sobrenatural para dar explicaciones a aquello que no podemos controlar y algo de lo que hay que defenderse. Ahora entramos un poco en la bruja primigenia, y la brujomanía es una búsqueda de chivos expiatorios, es una caza de minorías inventadas, o sea, no tiene suficiente con estar persiguiendo minorías, historia de Europa, horas y horas de diversión, no, tenemos que inventarnos una minoría más, que es muy mala, que es terrorífica, que es horrible, vamos a coger un montón de cosas que ya hemos contado antes, vamos a perseguirla. Entonces, esto va yendo, como que se va superponiendo en diferentes momentos de la historia, pero la brujomanía se va a concentrar entre el siglo XV y el XVIII aproximadamente. Antes de eso tenemos la bruja primigenia. Sí, eso es, porque decías tú que todos tenemos la imagen de lo que es la bruja, pero es que originalmente, si nos vamos a la raíz etimológica y a lo que significaba la palabra bruja o bruxa, como se decía originalmente en esa zona pirenaica, encontramos que era un ser, lo primero y lo que más llama la atención, que no es humano.
La bruja, o la bruxa original primigenia, podríamos decir muy entre comillas, era un personaje terrorífico, pero que no tenía nada de persona de carne y hueso. Era una criatura más bien de las tinieblas, era una especie de vampiro, muy entre comillas de nuevo podríamos decir, un ser nocturno, un ser que representaba un poco la otredad, la maldad, aquello que se nos escapa, que escapa a nuestra comprensión, y que se dedicaba a hacer maldades. Se dedicaba a meterse en las casas por la noche para quizá apagar la lumbre, para provocar pesadillas sentándose en el pecho de la gente que dormía, un poco lo que nos recuerda al imaginario también de los íncubos y los súcubos, o que directamente le chupaba la sangre a normalmente los niños, y era una explicación que se daba, ¿no? Antiguamente, cuando las condiciones sanitarias no eran como las de ahora y se desconocían muchísimas enfermedades, cuando un niño moría de repente, pues se decía en estas zonas del Pirineo que había sido la bruxa, o cuando una vaca enfermaba y moría, también había sido la bruxa, o una vaca se despeñaba. Las condiciones climáticas también son las que son en ese territorio, de repente la cosecha, la mierda, a las brujas, obviamente, que podría beneficiar más a una bruja que el pedrisco, pues claro que sí, la bruja, ha sido la bruja. La bruxa era aquello que venía de fuera y que era nocivo y dañino, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, que al final era un personaje del imaginario popular de la región, como podría ser pues un duende, un gigante o cualquier otro personaje mitológico, efectivamente. Pero la bruja, y eso es lo que decimos, se escinde de esa ralea fantástica de las criaturas para entrar de lleno en la realidad. Porque en los Pirineos, precisamente en el lugar donde aparece esta bruxa nocturna y vampírica, es el lugar donde se genera la primera ley, se redacta la primera ley de brujería, contra la brujería de Europa. Que de hecho hace unos meses estuvimos en Esterri d'Àneu con Julia Carreras, que han mencionado, que recomendamos de nuevo su trabajo, y estuvimos en las ruinas del castillo de Valencia d'Àneu, que es el sitio donde se redactaron esas ordenaciones del Valle d'Àneu, que fueron la primera ley europea contra las brujas, y que ya las identificaba ya no como seres sobrenaturales, sino como mujeres de carne y hueso. Que de hecho este año se cumple el 600 aniversario, perdón, el 400 aniversario el 600, correcto. De la letras y dibujitos, números para el señor editor. Somos de letras, señores, no nos pidan más, y menos a esta hora de la tarde. Y el caso es que eso sienta el precedente de que la bruja ya no es un ser imaginario, sino que puede ser una mujer de carne y hueso. Es más, puede ser tu vecina, puede ser la señora rara que vive al final del pueblo, puede ser de la mujer con la que te llevan mal porque tienen una rencilla. Y a partir de ahí, que ese fue un precedente, es anterior al gran estallido de la brujomanía europea, que no vamos a hablar ni de eso ni de la Inquisición, porque no cenamos, como ha dicho Clara. Y poco a poco esa bruja, que originalmente era algo fantástico, se extiende a la realidad, sale del estrato de las leyendas y se mete de lleno en el estrato prácticamente judicial y bueno, y desgraciadamente también de mucha gente que se tomaba la justicia por su mano contra estas supuestas brujas. Y con esto nos metemos en los 300 años de historia en la que las cacerías de brujas funcionan como una epidemia, a oleadas, de manera recurrente. Funcionan por transmisión oral, la gente se lo va contando, va llegando a un territorio, va llegando a otro, y según la zona, según las condiciones legales, según una serie de factores bastante largo, es un tema muy complejo, tenemos 40 minutos, leos el libro, va a pasar... Compradlo. Sí, a ver, podéis quedaros en noveno arte hasta que cierre leyéndolo, pero yo qué sé, igual mejor llevarlo a casa y echarle un ojo mientras cenáis. Dado, según los factores de la zona, que son una variable bastante compleja, pues va a pasar una cosa u otra, y cuanto más variable sea culturalmente la zona, más habrá un choque entre una persecución u otra. Y con todo esto nos plantamos en España, que lo que tenemos es un territorio extremadamente diverso a nivel cultural, que esto es lo que comentaba Javier, tenemos pues la brujería en Cataluña, la brujería en Andalucía, la brujería en Baleares, la brujería en tal. Es que tiene sentido que se hagan este tipo de estudios de manera muy localizada, porque España es un país extremadamente diverso. Entonces, o te metes en un sarao considerable de año y medio de trabajo y muy poco sueño para poder hacer todo esto, o estás aplanando muchísimo una variedad de factores y de cultura que sin entenderla no puedes entender la realidad. Entonces, una cosa que me gustaría mencionar es que todo esto lo hemos podido hacer por Berkami, gracias a la gente que participó, y ahora le está llegando a gente gracias a la editorial, y si no hubiera sido por toda esa gente que reventó Berkami de manera bestial, básicamente, esto no se puede hacer. Y esto no estoy diciendo, muchas gracias, no, es
hace falta financiación para este tipo de trabajo y hace falta financiación cultural para este tipo de trabajo. Esto vino a ser el equivalente a la beca Berkami de investigación independiente. Grado en brufología. Sí. No, simplemente vengo a reivindicar que estas cosas necesitan ser financiadas. Pero bueno. Sí, además simplemente hacer un pequeño matiz, que además es un libro ilustrado, o sea, es un libro caro de hacer, pero es muy bonito y está chulo en el sentido de que como tanto Clara como yo somos ilustradores y queríamos hablar cada uno con su estilo, queríamos expresarnos con nuestro estilo de dibujo, pues decir, Clara es una persona que ha trabajado para museos haciendo ilustración científica, tiene un estilo muy realista y me tiene más lo fantástico, lo monstruoso, ¿no? Y dijimos, ¿por qué no, aunque los dos vamos a hacer de todo, tu estilo más naturalista sirve para representar las cosas reales, es decir, tanto los juicios y los episodios históricos como muchas veces la arquitectura, la fauna, de la flora, lo que nos encontramos de verdad. Exactamente, yo me dedico a ilustrar los relatos de los cuentos populares, que ahora hablaremos de ellos. La leyenda, los personajes monstruosos, lo que se describe, demonios, que está pasando, todos los demonios. Me encanta dibujar demonios. Javier es feliz dibujando demonios. Y ha quedado un libro, pues yo creo que bastante chulo, sobre todo importante, atrayente, ¿no? Porque estos temas, igual te coges un libro académico muy plomizo y dices, puf, vamos a leer el contexto social de la epidemia de brujomanía. Y dices, hombre, evidentemente no es un libro súper sesudo, ni que tiene mucho contenido muy metido y a presión. Yo recomiendo leerlo poquito a poco. Dosificándolo, pero bueno, yo creo que es una forma muy chula de introducirse en este tema, porque siempre va a haber algo de las brujas que uno no sabe, ¿no? En general lo hemos enfocado como una puerta de entrada, porque ya digo, después de pues esta historia que contamos, llegamos a la brujomanía europea, después todo desaparece, se queda en folclore popular, pero nos seguimos plantando en el siglo XX con gente denunciando brujas la Guardia Civil en según qué ocasiones. No me lo invento, estos son casos reales. Pero el libro corta más o menos a finales del siglo XIX, entonces está planteado como un cuaderno de campo ilustrado del siglo XIX, principios del 20, que va recorriendo diferentes territorios poco a poco, no como una narración en primera persona, salvo algunos trocitos, sino como un recorrido general. Entonces lo que vais a encontrar aquí es muchísima información, muy condensada, y yo decía esto, recomiendo leerlo poco a poco. Primero, para poder procesarlo todo. Tenéis muchísima bibliografía al final, y la idea es esto, no es mirad qué investigación de la leche hemos hecho, no, nos hemos documentado. La gente que ha investigado, que plantea hipótesis nuevas, que plantea enfoques de esto, la tenéis al final y recomendamos muchísimo que busquéis estos libros. Pero además, también recomiendo ir poco a poco, porque al final aquí hay muchos casos reales, gente real que sufrió mucho, que tuvo vidas muy complejas y, como decíamos antes, la figura de la bruja es compleja. Tiene 1000 evoluciones, es ficticia, es real, gente se la acusa de brujería. De verdad podemos acabar pensando en, aquí hubo tantas brujas. Aquí no hubo ninguna bruja, aquí hubo 28 señoras ahorcadas que no le habían hecho nada a nadie. O sí, pero desde luego no eran brujas. Entonces merece la pena ir leyéndolo poco a poco, no caer en el morbo, no caer en el sensacionalismo, que esto es una de las cosas que nos hemos encontrado mucho haciendo el libro. A mí personalmente me parece una falta de respeto histórico. Entonces, cogerlo con calma y ir aprendiendo poco a poco. Y por el medio un montón de dibujos divertidísimos. Sí. Sobre todo los demonios de Javier. Sí, es que están muy chulos. Pero claro, es que al final la bruja es muy poliédrica y ahora abriremos el turno de preguntas, ¿no? Sí. Pero claro, de esa bruja original que hemos comentado aquí brevemente, un poco para que sirviera de introducción al libro, que también es una introducción al mundo de la brujería, todo muy meta. Esa bruja se extiende también en varias partes. Por un lado, tenemos a la bruja que surge esa persecución, que es la bruja aquelárrica, la bruja satánica, la bruja que se reúne en esas reuniones con el diablo, que mata niños, que genera todos los males del pueblo y la que se persigue, que es como una secta de brujas, ¿no? Podemos decir, que es invento de la iglesia. Por otro lado, tenemos a las mujeres reales que fueron acusados de serlo. El libro lo dejamos claro. Ni la justicia civil, que fue el verdadero azote de las brujas en España, ni la Inquisición, ni ningún tipo de justicia apresó nunca a una bruja real, porque si habría apresado se habría ido volando, o habría desaparecido, o cualquier cosa, que parece de cajón, pero a veces no lo es tanto. Luego está el remanente que queda de esa bruja, que es los cuentos populares, los cuentos folclóricos que se mezclan con la mitología de la zona, y se generan pues cuentos populares que a veces aparecen aquelarre, a veces no, pero son como brujas más de cuento, ¿no? Y luego está efectivamente la hechicería, que a veces se mezcla con el curanderismo. El curanderismo no lo hemos tocado en el libro apenas, porque daría para prácticamente otro libro, y que fue gente que existió y que a veces se dedicaban a ganarse la vida con la magia, ¿no? Eran pues los entrepreneurs de la época, la gente que, pues tienes un mal de amores, pues te hago un aliño, te hago un filtro de amor, tal, que pierdes en el juego, pues toma este amuleto, que tal, que tienes dolores y tal, pues toma este mejunje.
Y al final era gente que muchas veces se autodenominaba bruja, porque era una palabra que le daba enjundia, ¿no? Que le daba pues mucho respeto entre las colegas, pero que era gente que existió y se ganaba la vida al final con, no voy a decir superstición porque me parece feo, pero sí con las creencias mágicas de la gente. Y había gente, pues, hechiceras y hechiceros de todo tipo, desde gente que creía en sus habilidades hasta gente que era pues una pícara y sobrevivía como podía, ¿no? Así que bueno, como veis, la bruja es un mundo la bruja es un mundo muy complejo, con muchísimas caras. En el libro hemos intentado apartar todas esas tinieblas que hay, tanto legendarias como históricas, intentar dar una imagen global, peninsular y de las islas de su figura, ¿no? Es lo suficientemente global como para que os hagáis una idea de contexto histórico general, evolución general de la figura, pero también podéis ir territorio a territorio y decir, ostras, pues yo pasé por ese pueblo, ostras, pues esto lo conocía yo, anda, pues este sitio, pues sí, que una vez he pasado por ahí, pues anda, ¿cómo sería vivir aquí y oír que hay una acusación de brujería en esta zona? Entonces, yo creo, ya digo, merece la pena cogerlo poco a poco, ir territorio a territorio, pensad en sitios que conozcáis y en cómo pudo haber sido estar allá, viviendo en un pueblo en siglo XVII, que difícilmente ibas más allá de los pueblos de la contornada, y cómo sería vivir en ese contexto y con esas leyendas en la oreja. Sí. Y si os parece, podemos abrir ahora algún turno de preguntas, porque ya os digo yo que si seguimos hablando del libro, ya no la cena, igual no desayunáis, no lo sé, a los cubatas de la noche ya os digo yo que hacemos no una llegáis. aquelarre aquí luego, nos comemos a Pero, alguien. venga. Hay Así que gente alguien tiene lozana alguna pregunta. aquí. A ver, Mira. tú primero. Hola, quería preguntaros cómo fue el proceso de coger toda la información para este libro, porque como hay tantas leyendas en España, ¿no? Diferentes comunidades y tal, ¿cómo decidisteis cuál poner, cuál no? ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, a ver, el libro realmente, salvo Ceuta y Melilla, porque es que hay muy poca documentación al respecto y históricamente sí que a veces pues no tiene tanto que ver con España, ni a nivel tampoco folclórico, hemos intentado, bueno, están todas las comunidades representadas, lo hemos dividido por comunidades autónomas actuales, ¿no? Aproximadamente, o sea... Bueno, sí, es verdad, están luego, por ejemplo, Navarra, Euskadi y La Rioja, hay gente de La están juntos. Rioja, hay gente de León, con opiniones sobre la división territorial del libro. Chicos, compráis el libro y Digo la tenéis división Venga. oficial actual, yo ahí no me meto, pero simplemente al final es una guía muy útil para dividir territorios, ¿no? Y es verdad que de todos los territorios hay mucho escrito, como decíamos antes, y nosotros también tenemos un recorrido ya de cosas leídas y sabemos más o menos por dónde tirar. Yo digo que al final la bibliografía está todo dividido además por comunidades, pero sí que es verdad que a veces ha sido más fácil y otras menos, ¿no? Me explico. En País Vasco, por ejemplo, en Euskadi, la bibliografía sobre cuentos de brujas es abundantísima porque ha habido folcloristas y antropólogos buenísimos, o en Galicia o en Asturias, por ejemplo, también ha habido varios folcloristas muy buenos, pero en otras comunidades pues es más complicado encontrar investigadores y referencias. Por ejemplo, Castilla y León, que parece una comunidad que sí tiene mucha mitología y tal, y es verdad, y la tiene segurísimo, pero poca gente se dedica a estudiarla, por lo menos desde el punto de vista histórico de la brujería. También ha habido muchos archivos que se han perdido. Por ejemplo, en el libro comentamos algún caso de Castilla y León del que, bueno, se comenta que pasó aquí y tal, pero hay muy pocos registros porque se perdieron en el incendio del año tal, ¿no? Pero yo creo que en general, a nivel de bibliografía, ha sido relativamente fácil, con la excepción de encontrar algunos libros que te pedían eso una millonada, porque hemos tenido en este país antropólogos muy buenos que se han dedicado a hacer libros espectaculares. Que esto al final es una puerta de entrada, pero no hemos tenido demasiado problema en encontrar la documentación. Luego estaba leerla, cribar y tal, Pagarla. y hemos intentado pagarla, por supuesto, que somos autónomos y no tenemos un duro, y entonces hemos intentado siempre que en cada capítulo, en cada comunidad autónoma, se hable tanto de parte, por un lado, histórica, cómo eran las leyes de aquí, cómo actúa la justicia contra las brujas, que es muy diferente del norte y del sur, por ejemplo, y qué leyendas había. Hemos intentado hablar tanto de parte histórica como parte folclórica. Y más o menos yo creo que lo hemos conseguido de todas. Y al final tenéis la bibliografía por si queréis ampliar más. Sí. Sí, y también en bibliografía pasa mucho, vas saltando de bibliografía en bibliografía, es decir, pues empiezas por los libros de referencia de tal, bibliografía de tal, vale, pues voy a mirar este. Ah, mira, esto hace referencia a todo esto. O, por ejemplo, en Cataluña, que es donde más gente se mató acusada de brujería, es donde se han hecho más estudios, de los que más, porque es donde más registros hay. Y claro. Estudios históricos, quiero decir, sobre todo. Entonces, puedes ir consultando muchos autores y ver colaboraciones que han hecho, y se ha hecho algo más de trabajo divulgativo, se han hecho exposiciones, entonces ahí hay referencias a las que ir tirando del hilo. Y luego, aparte, a la hora de decidir, ha habido leyendas y ha habido casos, sobre todo, que hemos tratado de buscar cosas que fueran representativas. O sea, hay leyendas que son muy curiosas del palo. El brujo de Bargota.
¿Es este señor representativo de tal? No. Pero mola un cojón, porque el señor estaba como un cencerro, probablemente... Ese es el criterio del libro, porque mola un cojón. O sea, hay muchas cosas que hay que buscar, que, vale, encontramos varias leyendas que representan el patrón, pero esto era un señor cura que había estudiado magia también, que decía que llegaba volando a misa, que se quitaba la cabeza antes de dormir, entonces, el señor mola, ¿vale? Entonces, esto había que meterlo porque es una cosa súper específica y muy curiosa de este sitio. Pero luego ha habido muchos casos históricos que llega a un punto que es... Y una vez más llegó un saludador conocedor de brujas, señores que entran en la galería de señores de mierda de la historia, que llegó a este pueblo y denunció a 15 mujeres de brujería y se ahorcaron a 7, fin. Y esto 40 veces. Entonces al final pues no puedes contarlas todas, no tiene sentido. El estar repitiendo un caso una y otra vez y otra vez y otra vez, solo que con diferentes nombres, no. Pero para entender un poco, pues a veces vamos seleccionando algunos. Por ejemplo, en Aragón, un caso de una mujer que es acusada de brujería, de haber envenenado a niños. El envenenamiento de niños era una acusación muy específica, muy habitual, por haberles dado una uva. Entonces, ese caso me pareció, porque estuve buscando ese libro, que fue una fiesta encontrar la mala semilla, ese caso me pareció muy representativo del absurdo de la acusación, de lo completamente irrelevante de la realidad que eran las acusaciones. Entonces, ese, por ejemplo, era un criterio. ¿Había otra pregunta por aquí? Muy rápido. Primero, daros la enhorabuena por un libro con tanto rigor y tan chulo. Me planteaba lo siguiente. Yo acabo de leer Fer de Cordeiro, de Edith Costas, es un libro fantástico, donde salen muchas cosas que yo he oído en mi casa muchas veces. Entonces, la pregunta es, ¿os habéis planteado, habéis hecho un trabajo muy histórico, muy riguroso? Sí. ¿Os habéis planteado justo al contrario? Es decir, que la gente use todo el conocimiento para escribir fantasía, como fuente de inspiración para escribir fantasía. Personalmente me encantaría, sobre todo porque creo que es muy importante cuando escribes ficción saber qué es lo que estás deformando. Es decir, a mí, por ejemplo, empecé a hacer estas cosas porque me gusta un montón documentarme, quizá excesivamente a la hora de ilustrar. Voy a hacer un personaje mitológico, no sé qué, vale, cómo es la fauna en el sitio, cómo se viste la gente, cómo podría hacer no sé qué referencias reales tengo aquí. Esto es mi rollo, luego también hay conceptar loquísimo que mola un montón, pero yo tiro por aquí y creo que es muy importante conocer bien qué es lo que estás deformando, cuál es la realidad en la que te estás basando, para luego aplicar un criterio más fino, más preciso, que sepa respetar las raíces, y por las raíces quiero decir las ideas más básicas, que sepas no separarte demasiado de la cultura de la que estás partiendo, que sepas entender lo que puede ser una falta de respeto cultural y lo que no. Y, por ejemplo, cosas como decir, pues voy a contar una historia de brujas y tal, y la Inquisición llegaba y era terrorífica. Sí, no, la Inquisición es un tema complejísimo y es muy fácil caer tanto en leyenda negra como en negacionismo, o de la gente que va diciendo, negro legendario y tal, la Inquisición no era tan mala. Ojalá fuera coña, nos lo hemos encontrado en el libro. Entonces, creo que es importante saber hasta dónde estás deformando para que sobre todo haya un criterio. A partir de ahí, mientras tengas muy claro la diferencia entre histórico e historicista y que decidas tú de manera activa lo que estás partiendo y lo que no, tiramillas. Fantástico. Sí, exactamente. Además yo creo que se escriban libros de ficción sobre estos temas es muy importante. Porque, por ejemplo, hace poco, no recuerdo con quién hablaba, me decía, claro, es que en España no hay mitología, pero en Estados Unidos y el mundo anglosajón en general sí hay. Y digo, bueno, la diferencia es que ellos han sabido exportarla. Sí. Y los libros de folclore desgraciadamente no se exportan películas, se exportan series, que eso es lo que consigue que nosotros sepamos hoy, por ejemplo, que es el Mothman, que llevo aquí la camiseta del Mothman, pero no sabemos lo que es pues el brujo de Bargota, por ejemplo, sí. ¿No? Y yo creo que a nivel de folclore es verdad que es importante que se escriba el libro, pero también hay que hacerlo con cierto conocimiento. No te estoy diciendo que te cojas, voy a escribir sobre mitología de Euskadi, me voy a leer toda la obra de Miguel de Barandiarán, ¿sabes? No, hombre, no, que son además unos tochos impresionantes, efectivamente, pero sí hay que tener, yo creo que un mínimo, porque alguien que dice, voy a escribir una novela ambientada en el siglo XIV, pues no, o sea, puedes empezar a escribirla del tirón, pero hombre, lo suyo es documentarse un poco y tal. Y al final es verdad que estos son creencias mágicas, y son cosas que no existieron y que existían en la realidad, en la mentalidad de la gente, ¿no? Pero también hay que tratarlas con respeto. Es verdad que no hay ningún canon de esto era así por mis narices, porque al final cada uno tiene su versión, pero sí hay partes comunes de las historias y yo creo que es importante respetarlas, porque al final estás jugando con la creencia de personas que ya han muerto muchas veces o que aún siguen vivas pero son muy mayores, y que yo creo que es importante
evidentemente, por un lado, conservar libros como este, pero en otro lado, tratar también con respeto en la ficción, porque además luego se nota mucho cuando algún autor, aunque luego haga otra cosa como Tolkien, que cogió la mitología y la aplicó como él le dio la gana, las sagas nórdicas, era un tío que realmente entendía los mecanismos de cómo funcionaban esas tradiciones orales, ¿no? Y se nota mucho cuando un autor lo hace y le da ¿Qué es lo que cariño al más texto. hizo Tolkien? Lingüística, porque el tío le flipaban los idiomas. Entonces empiezas por lo que conoces, con lo que te gusta, con lo que sabes, te sigues documentando más y más y más, y a partir de ahí haces. Pero creo que es muy importante la diferencia entre quiero contar una historia de aquí porque todo el mundo lo está haciendo, es muy guay, tiene tirón y sacar panoja y no sé qué, voy a ser el autor más famoso de tal, con es que me flipa esto, es que mola un montón y quiero saber más y quiero documentarme más. Y el momento en el que llegas a darte el morrón con esto de Dunning-Kruger, de decir, ostras, no sabía que sabía tan poco, ahora me voy dando cuenta de lo poco que sé en comparación con lo que me falta por saber. Magnífico, sigue aprendiendo, sigue buscando más. Sí, pero hay... Sí, no, yo por terminar es que también es muy importante entender la propia narrativa de la leyenda. Quiero decir, como mecanismo de transmisión, en este caso escrita. Porque desgraciadamente yo creo que lo que tú comentabas, ¿no? Hay ahora no voy a decir una moda, pero sí que era que la mitología española la que se está volviendo, es verdad que hay mucha gente de esa, ¿no? Que dice, voy a hacer una novela de, yo qué sé, novela negra, thriller, pero voy a meter que el asesino sea el brujo de Bargota, por ejemplo, por mencionarlo otra vez. Digo, hombre, yo creo que las propias narrativas legendarias, que son universales, tienen su propia forma de contar, ¿no? Bueno, por ejemplo, ayer estuvo aquí Miguel Salas, que ha escrito una novela thriller, pero ambientada en Galicia, pero realmente con mucho respeto a esas tradiciones y con las propias narrativas de las leyendas, ¿no? Y pues se pueden hacer cosas súper distintas, desde Ana María Matute con Olvidado Rey Vudú hasta Hellboy, ¿sabes? Sí. O sea, que los dos son autores, tanto Matute como Miñola, que entienden cómo funcionan esas narrativas y que las utilizan en su beneficio. Simplemente voy a sacar este monstruo de esta leyenda y lo voy a meter en mi cosa, ¿no? En general, es muy curioso porque con el folclore puedes hacer lo que quieras, porque para algo es una cultura en constante cambio, pero si no te lo tomas en serio, no lo respetas, no te documentas, se nota. Y tu narrativa va a tener la solidez del merengue crudo. Muchísimas felicidades. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? A verla. Bueno, pues yo quería preguntar, por cómo os habéis expresado, veo que marcáis muy bien la línea de lo que era la bruja mitológica, un ser que no es humano, versus las mujeres a las que se acusaron de brujería y se ejecutó. Unas sí son brujas y las otras eran mujeres humanas. Pero de la misma manera yo podría decir, las brujas también son aquellas mujeres a las que se acusaron de brujas, ¿sabes? Y de esa manera hacer de la historia de las brujas una parte de lo que fue la historia de las mujeres. Entonces yo quería preguntar, bueno, si rechazas esta interpretación y por qué. A ver, no lo veo mal. Es decir, estaríamos hablando de una reapropiación de un término, y la reapropiación de un término, o sea, esto lo llamamos las mariconadas con H intercalada, ¿vale? Por algo. La reapropiación de un término puede ser muy importante a la hora de, sé que está quemadísima la palabra, pero digamos, empoderar a gente que ha sufrido cierta discriminación, en este caso gente completamente inocente que fue acusada de brujería. Por repasar muy rápido, pues bruja primigenia, bruja de aquelarres de la mitología cristiana, hechiceras que sí que hacen un trabajo real que se puede definir, se puede acotar, curanderismo, que es otro tema, y gente inocente acusada de brujería. El motivo principal por el cual yo no utilizaría la palabra bruja para hablar de esa gente inocente es que esa gente inocente no hubiera querido que la llamaran bruja. Es decir, estamos hablando de un contexto histórico en el que si tú llamas bruja a alguien le estás jodiendo la vida, porque le puede costar una acusación, le puede costar el negocio, la vida, el exilio o incluso la muerte. Entonces es algo muy negativo. Si pudiéramos resucitar a una de esas personas y le explicamos todo lo que pasó después y le damos una clase magistral sobre el concepto de brujería y tal, pues igual va y le mola. Pero estamos hablando de gente a la que el nombre de bruja le costó la vida, con lo cual, si hablamos de esas figuras históricas que fueron ejecutadas por ello, con lo cual creo que es muy importante hacer esa distinción entre brujas y acusados de brujería, porque de hecho a la hora de hablar de temas históricos se suele aplanar mucho el concepto. Decimos, yo estoy harta de ver cosas de brujas quemadas en tal sitio, 48 aquí, 50 tal, no. Gente acusada de brujería. Entonces ahí creo que es una diferencia muy importante. Sí, exactamente. Además que es que no había que esto muchas veces se habla, no había un arquetipo de persona acusada de brujería porque podía ser cualquiera.
Puede ser es verdad que sobre todo en la parte europea, en el norte de Europa es distinto, pero aquí, bueno, la gran mayoría de las acusadas fueron mujeres, eso es así. También hubo algún brujo, pero la gran mayoría fueron mujeres, pero no todas las acusadas eran iguales. Es verdad que podía haber alguien que sí que tenía sus escarceos con la hechicería y que sí se consideraba un poco, vamos a decir, usuaria de la magia o usuaria de los principios activos del curanderismo, pero que en ningún momento, ya digo, la palabra bruja extenderse hasta el siglo XVIII, no está extendida por toda la península en general. Y entonces lo mismo, te podías encontrar a alguien que sí, que se dedicaba... Es verdad que las hechiceras no fueron tan perseguidas, porque al final esa era un negocio muy común, pero te podías encontrar a alguien acusado de brujería, que era una mujer que se ganaba la vida con algo más similar a eso de remover el caldero, podríamos decir, pero la gran mayoría de gente acusada de brujería eran gente que cuando decía, ¿es usted una bruja? Y que decía, ¿un qué? Sí. Porque no sabían lo que era, Sí. normalmente. O sea, el plantear una bruja como algo positivo es una reinterpretación histórica. Puede ser muy interesante, pero yo me acuerdo mucho, sí que es un poco absurdo, pero me acuerdo mucho de la escena de Barbie. Y dice, ¿por qué me ha llamado fascista? No controlo los trenes y el comercio. Entonces me imagino una señora del siglo XVI diciendo, ¿por qué me llama bruja? Si yo no voy a aquelarres ni como niños. Sin ser yo nada de eso. Sin ser yo nada de eso. No, pero bueno, quitando bromas aparte, a mí, o sea, me parece algo comprensible que se haga, pero la gente al final que ha estudiado mucho estos temas, y no quiero lanzar aquí un argumento de autoridades porque lo dicen los expertos, pero hay una frase de Julia Carreras que me gusta mucho y que resume un poco, yo creo que el pensamiento general de los estudiosos de la parte histórica de la brujería, que dice algo así como que la frase está típica y que no me voy a meter con ella porque entiendo perfectamente de dónde ha surgido y entiendo el tono que lleva, el de somos las nietas de la bruja que no pudisteis quemar. Julia Carreras decía algo así como, realmente lo que debería ser la frase es, somos los nietos de quienes humanizaron y persiguieron a las brujas. Exacto. Porque no nos debemos olvidar de decir, no, las brujas sí, la lucha de las mujeres y tal, pero es que también en la propia sociedad había mujeres que acusaban de brujería a otras. Sí. Es un tema muy complejo, como cualquier parte de la historia a la que apliquemos perspectiva de género, pero son las 9:03 y me parece que si nos ponemos a aplicar perspectiva de género a las cosas, ya no comemos mañana. Entonces, vamos a estar firmando ahora. Podéis encontrar las brujas, los monstruos y el bestiario en Noveno Arte. Esto está en la caseta de Crononauta. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Y bueno, gracias por todo.